Bien, bueno. Les voy a, primeramente en esta clase, a hablarles más en detalle, algunas veces los adelanté, pero no les di más precisiones sobre lo que es la construcción del histograma y la utilidad. Bien, tenemos en la tabla, ¿pueden ver la tabla acá? ¿Pueden ver la pantalla que les estoy marcando? Sí, se ve. Bien. Acá tenemos una tabla con 40 alumnos de una determinada universidad en donde tenemos sus pesos en libra. La libra, más o menos, para que ustedes tengan una idea, es del orden de medio kilo. No es exactamente eso, pero para que tengan una idea. O sea que cuando ven acá una persona de 138 libras, más o menos pesa la mitad en kilos. Tengo acá los pesos de las 40 personas. Ustedes podrán ver en esta tabla que por más que traten de ver e ir viendo cada valor y tratar de sacar alguna conclusión en relación a cómo es esta distribución, evidentemente no lo van a poder lograr porque obviamente la capacidad de asociación de nuestra mente y de sacar conclusiones en este tipo de presentación no nos permite, ¿no? Para eso vamos a recurrir a los histogramas. Es decir, para nosotros tener una idea de cómo es la distribución de los pesos que aparecen acá, vamos entonces, como les decía, a recurrir al histograma que se hace de la siguiente manera. Si ustedes se fijan en esta tabla, vamos a ver que tenemos un valor superior que se lo estoy indicando acá, que es 176 libras. Es esa la persona que más pesa. Y bueno, si hacen todo el control, van a ver que la persona que menos pesa es 119. Es decir, todos los otros pesos que acá aparecen están entre este valor, que es el menor, 119, y este valor que es el mayor, 176. Para construir un histograma, nosotros buscamos estos extremos, que en este caso es 176 el que más pesa y 119 libras el que menos pesa, y hacemos la diferencia. Esa diferencia, que en este caso da 57 libras, permite determinar lo que denominamos recorrido. El recorrido entonces es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. Una vez que tengo el recorrido, para trabajar en lo que se llama la conformación de los intervalos de clase y luego avanzar en la construcción del histograma, lo que tenemos que hacer es dividir ese, digamos, ese recorrido en un cierto número. Van a ver ustedes en la práctica que el número razonablemente tiene que tener una cantidad mínima. Si, por ejemplo, ya vamos a ver en los ejemplos, si lo divido en un número reducido y genero pocos intervalos de clase, no voy a tener una buena representación. Pero bueno, podríamos, por ejemplo, tomar un intervalo de clase de 5 libras. ¿Eh? Es decir, que cada 5 libras yo voy a armar clases. Ahora van a entender más claramente en qué consiste eso. Eh, para con esa, digamos, clasificación por clases, con cada 5 libras, tenemos que la primera, tomamos el menor valor, 118 libras, y le sumamos 4 y me da 122. Ustedes me dirán, pero dijimos 5. Ahora les voy a aclarar por qué acá tomamos 4. ¿A qué se debe? Entonces tenemos 118 a 122, que sería lo que se llama la primer clase. La segunda clase sería la que ubica a las personas que pesan entre 123 y 127 libras. La cuarta clase entre 128, le sumamos 1, hasta 132 y le vamos sumando 4. Luego a 132 le sumamos 1, 133, más 4, 137. Y así representamos todas las clases. Al comentario de por qué son 4 el intervalo, 118 más 122 y no 5, les explico lo siguiente. Cuando nosotros tenemos estos pesos, ustedes evidentemente
saben que el peso es una variable continua. Yo ya les había mencionado, no existe el peso exacto. Lo que normalmente se hace es un cierto redondeo y se lo aproxima a un determinado valor. Además, tampoco tendría sentido, desde el punto de vista práctico, hablar del peso exacto, porque para ningún fin puede ser útil el conocer el peso de una persona con miligramos o centigramos, teniendo en cuenta que además el peso varía durante el día en cada persona. Es decir, desde el punto de vista práctico, no tiene sentido tener una precisión tan alta, digamos, como sería el miligramo, el centigramo o el miligramo. Pero aún, y acá les aclaro, aunque se tratara de una variable en la cual nosotros pudiéramos llegar a una precisión del miligramo, del centigramo, del miligramo, y seguir avanzando a la millonésima de gramo, a lo que sea, eso no tiene fin, es decir, de ninguna manera voy a poder llegar a un valor exacto. Además, todo proceso de medición resulta de la comparación de la unidad de lo que yo mido con un patrón de referencia que es el elemento con el cual hago la comparación. Y ese proceso de comparación ya de por sí tiene un error. Entonces, hablar del valor exacto del peso no tiene sentido. Este tema ya lo habíamos hablado antes, simplemente se lo recalco. Y en este caso, además, no tiene sentido porque, como les decía, no tiene ninguna utilidad hablar del miligramo en una persona, porque a ningún fin el peso, para trabajar con la variable peso, me interesa ese nivel de precisión. Entonces les decía, como ustedes pueden ver, están redondeados estos valores, están redondeados en números enteros. ¿Cuál es el criterio que se adopta cuando vamos a redondear en números enteros? Por ejemplo, si yo tengo 130, por ejemplo, 17,7, lo tendría que redondear hacia el entero mayor, que sería 118. Y si tuviera 122,3, por ejemplo, 122,4, lo tendría que redondear hacia el entero menor, que sería 122. Si tuviese, por ejemplo, 122,8, lo tendría que redondear al entero mayor, en ese caso, que 123. Es decir, lo redondeo hacia el entero mayor o menor según supere el medio, la media libra. Entonces, eso constituye lo que se llaman intervalos reales de clase. Es decir, mi intervalo real de clase no empieza en la clase no empieza en 118, sino que el intervalo real de clase empieza en 117,5. Porque porque algunos de estos que puedan pesar 118 podrían en realidad pesar 117,7, por ejemplo. Entonces, el inicio es en 117,5. Y el extremo superior es 122,5. Lo mismo en el intervalo siguiente, no empieza en 123, sino en 122,5. Y se extiende hasta 122,7. Es decir, esa media libra que le sumo en los extremos permite asegurar que los valores que están próximos a esos extremos, al redondearse, caigan dentro del intervalo. Por eso se denomina intervalo real de clase. De tal manera que al haber agregado media libra de un lado y del otro, estas 4 libras que ustedes ven acá se transforman en 5 libras. Eso es lo que se llama intervalo real de clase, y la razón de la existencia de ese intervalo real de clase es la que les acabo de mencionar. Bien, ¿me están escuchando bien? Sí, sí, sí. Bueno, bien, continuamos. Entonces, una vez que puse dentro de esta tabla todas las clases, ¿no es cierto? Acá están puestas todas esas clases, hago el conteo. Para el conteo hay una técnica de conteo que se llama técnica de conteo por palotes. Lo que hago es, empiezo a recorrer la tabla y cuando veo algún valor que cae dentro del primer intervalo de clase, lo marco. En este caso, el único valor que puede marcar es el 119, que como les dije está acá, y que cae dentro del primer intervalo. Cuando hago la recorrida, o cuando hago la verificación de cada uno de los elementos de la tabla para la segunda clase, voy a ver que me aparecen 2 valores. Y cada vez que va apareciendo uno, lo voy marcando con un palote. Esto es a los fines de no borrar. Así lo hago con todas las clases. La técnica
esto es parecido al truco, digamos, cuando, por ejemplo, estamos en esta clase, que es 138, 142, ustedes ven que luego de del cuarto palote, el quinto lo hacemos en forma cruzada, y luego iniciamos el sexto. Esto es para una mejor interpretación después del valor. Es decir, en este caso, por ejemplo, tengo 4 más el cruzado 5, más 1 más que está acá, 6. Tendría 6, que sería la frecuencia. ¿De acuerdo? Bien. Luego que hicimos todo este conteo por esta técnica de palotes, recién entonces, al lado, en esta columna, coloco la frecuencia que encontré dentro de cada clase. Por ejemplo, acá puse 2, acá ya pongo 6. Entonces, como ustedes ven, esta técnica de los palotes me permite ir, digamos, haciendo el recuento y no tener que poner un número, luego borrar, sería más complicado. Esa es la razón de ser de esta técnica de conteo. Una vez que tengo todas las frecuencias, puedo hacer una verificación, obviamente, que me tendría que dar 40, que habíamos dicho eran el número de personas que yo tenía el peso en esta tabla. Una vez que tengo eso, vamos a un gráfico y graficamos poniendo los extremos de los intervalos real de clase y realizamos un gráfico de barras. En la primera clase habíamos dicho que teníamos una sola persona, es decir, en el eje de la Y, ustedes pueden ver acá, acá es 2, la mitad acá sería 1, por lo tanto, la barra que representa la frecuencia de la primera clase es esta que está acá, que llega hasta el valor 1. Si ustedes se fijan, cada barra está en contacto con la siguiente. El punto de contacto corresponde al intervalo real de clase, es decir, acá sería 122,5, que era el punto de contacto entre la primera clase y la segunda clase. Además, si ustedes se fijan, la mitad de la primera clase es el número 120. Eso es lo que se denomina marca de clase. Bueno, una vez que hicimos todo este gráfico, como ustedes lo ven acá, podemos sacar la primera conclusión. Si ustedes se fijan, en este gráfico, se puede tener una interpretación bastante bien lograda de lo que sería la distribución de la variable peso en estas 40 alumnos. Yo puedo sacar rápidamente la conclusión de que hay una zona de mayor frecuencia que está ubicada en el centro, o en esta zona, sería lo que llamaríamos el baricentro. Recuerden que esa zona coincide con lo que se denomina medida de posición, es decir, la zona en donde se concentran la mayor cantidad de frecuencia, y a su vez podemos ver que va decayendo hacia ambos extremos. Si ustedes se fijan, acá hay una cierta irregularidad, pero más o menos pareciera ser una distribución de tipo, digamos, simétrica. En realidad, yo les había adelantado que todas las medidas antropométricas, el peso es una medida antropométrica son las medidas de las personas, pueden ser pesos, estaturas, perímetro encefálico, longitud de brazos, distancia entre ojos, en fin, hay muchísimas variables antropométricas, todas responden, esto es una cuestión experimental, responden a la distribución normal o distribución de Gauss. Esta curva está hecha para un número reducido y obviamente tiene ciertas variables o cierta variabilidad o irregularidad propia de la cantidad de alumnos que he tomado, que son 40, pero como ustedes ven, más o menos ya marca el comportamiento de una curva de Gauss. Si tomáramos una mayor cantidad de personas e hiciéramos una distribución y disminuyéramos los intervalos de clase, empezaríamos a ver que estas irregularidades tienden a desaparecer y se va conformando una distribución muy cercana a la distribución de Gauss. Bien, les decía que el centro de la clase se llama marca de clase. Una vez que grafiqué todas estas barras, puedo marcar en la parte superior de la barra lo que es tomando desde lo que sería la marca de clase, que sería el centro de la clase, marcar un punto en la parte superior y hacerlo en cada una de las clases. Como ustedes ven, están marcados los puntos.
Posteriormente puedo trazar una línea que una a esos puntos y esa línea se denomina polígono de frecuencias. Obviamente polígono porque son muchos lados y de frecuencia porque está representando la distribución de frecuencia. Si nosotros hiciéramos una curva de aproximación, ahora vamos a ver en lo que es correlación y demás, que es una curva de aproximación, podríamos ver que este polígono de frecuencia tiende, en función de la cantidad de personas que se registren en el estudio que se haga y la menor distancia entre clases, tiende a ser una distribución más regular, más cercana a la curva de Gauss, y la curva que mejor ajusta a este polígono de frecuencia es precisamente la curva de Gauss, es decir, la distribución normal. Acá tenemos la misma la gráfica correspondiente al mismo ejemplo, en donde hemos tomado intervalos de clase distintos. En este caso, el intervalo de clase es un poco mayor. Las irregularidades no se repiten exactamente, porque según el tamaño de intervalo de clase, voy a notar más o menos las verdaderas irregularidades, pero bueno, más o menos sucede algo parecido a lo que les había explicado antes. Evidentemente que esta menor cantidad de intervalo de clases a los fines de una mejor descripción no es adecuada. Es decir, podríamos concluir que esta cantidad, que más o menos creo que son 10 o 12, es la más razonable. Tampoco tiene mucho sentido hacer intervalos de clase muy pequeños, porque tampoco, y para este caso para 40 alumnos y demás, no me permitirían tener un mejor conocimiento de la distribución. Entonces, más o menos el límite surge de ese equilibrio que, bueno, como les digo, en este caso, haber tomado un intervalo de clase de 5 es razonable y eso me permite tener una distribución bastante buena gráficamente en cuanto a representación de este fenómeno que son los pesos. Podría haber reducido un poco más, por ejemplo a 3, pero mucho más ya no tiene sentido. Es decir, el intervalo de clase menor no tiene mucha aplicación ni utilidad. ¿Se entendió todo esto?